En este video vamos a determinar si una sucesión es monótona y acotada. Entonces vamos a iniciar con determinar si una sucesión es monótona. Y para esto lo primero que debemos saber es si la sucesión es creciente o decreciente. Y para saber esto, si es creciente o decreciente, podemos hacerlo de dos formas. Una, sacando los primeros términos y comparándolos entre ellos. Y la otra es hallando el término a n más 1. Entonces vamos a empezar por esta primera forma, que es sacando los primeros términos. Es simplemente reemplazar aquí n por 1, por 2. Vamos a reemplazar por el primero. Vamos a empezar por el primero, perdón, en el cual n asume el valor de 1, es decir, 1 sobre 1 más 1 sería 1 medio. Ese primer término sería 1 medio. Segundo término sería 2 sobre 2 más 1, es decir, 2 tercios. Siguiente término sería 3 sobre 3 más 1, es decir, 3 cuartos. Y vamos a calcular otro con un número más grande, como cuando n asume el valor de 1 millón, es decir, 1 millón sobre 1 millón más 1, es decir, 1 millón sobre 1 millón 1. Bien. Para darnos una idea más fácil de si la sucesión es creciente o decreciente, entonces vamos a pasar esto a números decimales. 1 medio es 0,5, 2 tercios es 0,66, 3 cuartos 0,75 y 1 millón sobre 1 millón 1, 0,999999. Bien, entonces acá nosotros podemos darnos cuenta que estos valores van aumentando. Es decir, que podemos decir que esta sucesión es monótona creciente cuando lo hacemos de esta manera. Ahora vamos a hacerlo de esta otra manera. Entonces nos dicen que debemos hallar el término an más 1 y compararlo con el término an. Entonces nos damos cuenta que an es igual a n sobre n más 1. En este caso nos dicen que debemos hallar el término an más 1 y compararlo. ¿Quién es an más 1? Simplemente es este mismo, pero sumándole 1. Es decir, que an más 1 es igual a n más 1 sobre n más 1. ¿Y qué dicen? Debemos sumarle siempre 1. Entonces, donde encontremos a n, vamos a sumarle 1. Es decir, lo que está en negro es esta misma expresión, pero le vamos a sumar 1. Y nos dicen que vamos a compararlo. Entonces, en este caso nos dicen que debemos comparar n sobre n más 1, compararlo con n más 1 sobre n más 1 factor más 1. Bien, entonces resolvemos esto. Esto nos queda n sobre n más 1. Y acá en este lado nos queda n más 1 sobre n más 2. Entonces aquí estamos comparando, pero se resuelve como una ecuación, pero estamos haciendo una comparación. Entonces en este caso decimos n factor, vamos a hacer acá la cruz, n factor de n más 2. Aquí recordemos que no sabemos porque estamos comparando, no hay un signo aquí. Y nos dicen acá que es n más 1 factor de n más 1. Esto es exactamente igual que decir n más 1 al cuadrado. Bien. Entonces, seguimos acá resolviendo n de n más 2 igual no, estamos comparando. Este n más 1 al cuadrado, eso es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado.
En este caso, esto nos queda n al cuadrado más 2n. Y en este lado nos queda así. Entonces, decíamos que esto se resuelve como una ecuación, pero acá no tenemos un igual. Al final vamos a mirar qué signo va acá. Estamos haciendo simplemente una comparación. Pero sabemos que en este lado de la ecuación, de la comparación, está lo mismo. Es decir, que esto lo vamos a anular. Es decir, que en este lado nos quedaría 0 y en este lado nos queda 1 positivo. ¿Y qué podemos decir entre 0 y 1? Que 0 es menor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Esta parte es AN y esta otra parte es AN más 1. Es decir, que entre AN y AN más 1 existe ese signo de equivalencia y nos dicen que AN es menor que AN más 1. Y cuando nosotros encontramos esto, nos dicen que cuando AN es menor que el término AN más 1, podemos concluir que la sucesión es monótona creciente. Entonces, recordemos que hay dos métodos de determinar si una sucesión es monótona, creciente o decreciente. Uno, sacando los términos. Dos, hallando el término AN más 1 y comparándolo con el término AN. Bien, ahora, para saber si es acotada, entonces lo primero que debemos calcular es el límite. Entonces, en este caso, para saber si es acotada, debemos calcular el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Es decir, que vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría límite cuando n tiende a infinito de a sub n. ¿Quién es nuestro a sub n? N sobre n más 1. Entonces, en este caso, utilizamos la regla del L'Hopital, que nos dice que debemos derivar tanto al numerador como el denominador. La derivada de n sería 1, de este n sería 1 y de 1, 0, es decir, que nos quedaría 1 sobre 1, que es igual a 1. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? Podemos decir que el mínimo término, el mínimo valor que asume esta sucesión es 0,5. Lo vimos acá. Que este 0,5 es el menor valor que asume esta sucesión, nuestra sucesión que estamos calculando, y que esta sucesión es menor a 1. Es decir, que el máximo valor que asume esta sucesión por encima es 1 y el mínimo valor que asume por debajo es 0,5. Es decir, que está acotada por debajo en 0,5 y está acotada por encima en 1.